Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días, Cabildeo, qué gusto. En este 21, es bueno subrayar, aniversario de otro 21 de febrero del 2016, cuando Bolivia dijo no. Hoy nos vamos a referir a los avasallamientos, pero un caso específico que ya en una nota anterior lo mencioné, pero hoy quiero hacer un detalle de este caso por las consecuencias que tiene. Usted podría ser víctima, al igual que lo ha sido la familia de la señora María Fernanda Lucio Antesana. Cualquier rato el terreno suyo, la casa suya aparece a nombre de otra persona y usted se encontrará en serios aprietos para defender su propiedad. Resulta que la historia viene así. En octubre del año pasado se acercan unos jóvenes a la propietaria de un terreno de 7.000 metros cuadrados, un terreno muy grande, que se encuentra en Alto Calacoto. La dueña de este terreno, doña María Fernanda Lucio, y su familia, es dueña de este terreno desde hace 27 años. Lo había comprado su marido. El marido falleció y al fallecer, claro, hicieron todos los papeles de herencia y por lo tanto el terreno está a nombre de la viuda, doña María Fernanda, y sus 3 hijos. Uno de los hijos es una hija, todavía menor de edad. Por lo tanto, cuando hay un menor de edad en el registro de propietarios, la transferencia es aún más morosa porque se necesita la autorización de un juez del menor. Este detalle es importante para la historia que viene a continuación. Bueno, doña María Fernanda había heredado entonces estos 7.000 metros cuadrados y ella alquilaba, por la ubicación del terreno y su extensión, a empresas que hacían muchas actividades. Dentro del terreno tienen un galpón, además. En algunas otras ocasiones, los vecinos de la zona sur tal vez saben que allí funcionó un museo de niños durante mucho tiempo. Toco Todo se llamaba el museo de niños. Hizo otro alquiler a una empresa Sin Fronteras de Toto, al Hipermaxi, que es un supermercado, en fin. La señora le ha dado utilidad a este terreno porque no tenía recursos para hacer mayor construcción, pero teniendo el terreno, pues lo iba alquilando. Hace unos 3 meses, un poquito más tal vez, se apersonan unos chicos, unos jovencitos, pero con la garantía del papá, señalando que ellos son representantes de Calisthenics and More, una empresa, y además muestran papeles de otra empresa que se llama Acelerando SRL, y alquilan el terreno muy normal. En realidad son 2 contratos de alquiler, un contrato de alquiler para el galpón y otro contrato de alquiler para el terreno todo. Pagaron un mes y un mes de garantía y después de aquello no volvieron a aparecer, ni tomaron posesión del terreno, ni hicieron ninguna actividad, ni tampoco aparecieron para pagar el segundo mes de alquiler. Simplemente desaparecieron. Bueno, este hecho que parece aislado parece más bien estar vinculado y tener una razón de ser para los hechos que vienen a continuación. Es que nadie alquila y paga para nada, de tal modo que el haber alquilado este terreno tenía un solo objetivo: inhabilitar a la propietaria para poder entrar a su terreno y defenderlo. Si usted alquila un departamento, por ejemplo, usted no puede entrarse al departamento alquilado el rato que usted quiera, ¿no? Por más que digan que algo está pasando dentro de ese departamento, ya está alquilado, usted no puede entrar. Y lo propio ocurre con los terrenos. Bueno, el 29 de marzo pasado,
va a ser un mes, una mujer llamada Carmen Morales Rojas entra al terreno, rompe chapas, en fin, se entra al terreno y toma posesión del terreno. Ahí los vecinos llaman a doña María Fernanda y le dice: oye, se están entrando a tu terreno. Doña María Fernanda va, no puede entrar al terreno. Bueno, para eso sirve el alquiler, que la inhibe de poder entrar a su terreno, pero era evidente que había una señora a la que ella no conocía que estaba en su terreno. Aparece entonces un abogado y muestra un papel, un folio, y dice: nosotros somos dueños de este terreno. Se podrán imaginar el susto de doña María Fernanda, casi se muere. Va a la policía, se mueve a la fiscalía. Bueno, hay una oficina de conciliación. En la oficina de conciliación, la avasalladora Carmen Morales Rojas y el abogado dicen que el terreno es de otra persona, todavía no de Carmen Morales Rojas, la avasalladora, sino de una tal Rocío Flores Murillo. De manera paralela, la dueña, doña María Fernanda, había contratado abogados que inmediatamente se van a derechos reales y efectivamente casi se mueren. Obtienen los datos de que el terreno está a nombre de Rocío Flores Murillo. En la desesperación, doña María Fernanda recurre a la prensa, encuentra unos colegas que le dan bola, de Radio Compañero, un programa fantástico de defensa al consumidor, y con los periodistas cámara en mano se van a derechos reales y logran que la juez registradora lo reciba. La juez registradora abre el expediente con los periodistas delante y ven que efectivamente había un trámite de transferencia, en realidad dos trámites de transferencia, uno fraudulento de los verdaderos dueños a esta Rocío Flores Murillo. Habían falsificado los carnets de identidad, habían falsificado la venta, le habían subido la edad a la menor de edad para no tener que ir ante un juez del menor, en fin. Y por supuesto luego esta Rocío Flores Murillo iba a transferirle el terreno a la avasalladora Carmen Morales Rojas. Era tan evidente el fraude que la juez registradora, además ante la prensa, ante la evidencia de la presencia del pueblo a través de los periodistas, pues anula ese trámite. Anulado ese trámite, los abogados de doña María Fernanda Lucio hacen un amparo constitucional. En el amparo constitucional, el abogado de la avasalladora muestra papeles diciendo que ese terreno es de Rocío Flores Murillo, y la dueña y sus abogados pues muestran que eso ya fue dado de baja, y el amparo constitucional sale a favor de la verdadera propietaria, como en Hollywood, un fin feliz. La historia hasta ahí es una historia calcada de decenas de trámites fraudulentos para usurpar, para avasallar propiedad privada a favor de estas mafias que existen, donde siempre hay un abogado, donde hay contactos con derechos reales, en fin. Pero esta historia en particular tiene dos elementos importantes que son los protagonistas. Primero, quiero decirle que alquiló el terreno, de acuerdo a los abogados y a la dueña del terreno. Ese acto, es decir, el alquilar el terreno, tenía un objetivo muy importante en esta lógica de expropiación, de avasallamiento, de estafa. Servía para inhibir a la dueña, para que la dueña no pueda entrar al terreno a defender su propiedad. Bueno, ¿quién es el que alquila el terreno? John Alejandro Leitón Torres, su hermano, que parecen ser dos muchachitos, ¿no?
de apariencia muy jóvenes, por ahí tienen más edad de la que aparentan, pero muy jóvenes. El contrato de alquiler, por favor, Héctor, para los amigos que nos siguen a través de las redes y que están viendo el programa. Bueno, el contrato de alquiler dice eso, dice John Alejandro Leitón Torres, Eduardo Leitón Torres, y de garante el padre. Seguramente la señora los vio muy jovencitos y no les iba a alquilar. Entonces aparece el padre y el padre se pone de garante. El padre se llama John René Leitón Colenzani. Nos interesa centrarnos en John Alejandro Leitón Torres. John Alejandro Leitón Torres, que para motivos del alquiler aparece como representante de dos empresas, ¿no? También aparece en otro contrato, en el contrato de Odesur, es decir, con el gobierno. Si Héctor nos lo puede poner, este contrato de Odesur, ya nos hemos referido a él varias veces, pero resulta ser la misma persona, John Alejandro Leitón Torres. En el contrato de Odesur, este jovencito obtiene un contrato de 1.300.000 bolivianos para prender la TEA de la competencia suramericana Odesur. Contratos que todos son sospechosos, pero el más sospechoso, ¿no? No es que el monto sea el mayor de todos los contratos que ha hecho Odesur, pero llama la atención primero porque la empresa que se adjudica, Arte Bolivia, no tiene ninguna experiencia en nada, que el local donde supuestamente funciona Arte Bolivia ya estaba embargado por otra estafa. Es decir, hay una historia de estafas a cargo de, parece no ser solo este muchachito John Alejandro Leitón Torres, sino de la familia, porque aparece el padre también de garante. Lo concreto es que se adjudicaron de manera directa, previa reunión con el señor presidente Evo Morales, lo que significa que este jovencito es parte de una cadena de vínculos estrechos con las esferas de gobierno. No hay forma de explicar que hubiera podido ganar este contrato si no fuera muy amigo del ex ministro que también se ganó otro contrato, Grox, ¿verdad? ¿Por qué amigo de Grox? Porque para que Grox se gane el contrato de 11 millones de bolivianos, aparece este chico, John Alejandro Leitón Torres, como competidor. Por supuesto pierde para que gane Grox. Tanto Grox como él se reunieron de manera conjunta con el señor presidente Evo Morales en diciembre, y en enero de manera vertiginosa, ¿verdad?, les adjudican estos contratos. Los contratos de Odesur tienen un hilo conductor, el favoritismo, el tráfico de influencias. Los convocan y los adjudican en tiempo récord, 3 días, les piden papeles y ya tenían todo listo, no hay objeción ni en el monto, etcétera. Son estos contratos directos, que son contratos a dedo, que son para favorecer a este grupo de empresarios que son vinculados todos al gobierno o exfuncionarios del gobierno, y no cualquier exfuncionario, como Grox, que fue 2 veces ministro de Evo Morales. El 2 veces ministro de Evo Morales se adjudica un contrato. Eso es favoritismo, eso es tráfico de influencias, además de que el proceso en sí es todo irregular. Claro que el viceministro de Transparencias no encuentra ninguna irregularidad y cree que además la denuncia es intrascendental, y estamos hablando de millones de millones de millones. Bueno, entonces el primer personaje que aparece en la historia de el intento de apropiación del terreno de 7.000 metros cuadrados de la señora María Fernanda Lucio es este muchacho John Alejandro Leitón Torres. Y el segundo
el que hace el lío, el que va a defender, el abogado que va a defender al avasallador, la avasalladora es Carmen Morales Rojas, el que se presenta al amparo constitucional para defender el avasallamiento, el que dice tener los papeles de la nueva supuesta propietaria Rocío Flores Murillo, que es la que en papeles se adjudica o en papeles habría comprado el terreno, etcétera, etcétera. Bueno, el abogado se llama Israel Campero. ¿Le dice algo Israel Campero? Bueno, a mí no, pues me parece desconocido todavía, no lo conozco. Bueno, resulta que Israel Campero ha sido o es asesor de la vicepresidencia. Y este cargo lo ha ventilado ante los jueces, ante la fiscal, asesor de la vicepresidencia. Y también fue subprocurador cuando Héctor Arce era procurador general del Estado Plurinacional. Era el segundo de ese departamento, de tal modo que Israel Campero es un abogado de alto nivel, de alto nivel porque toca las altas esferas del poder. Solo alguien así, ¿verdad?, puede presionar a los jueces en derechos reales y corromperlos para falsificar papeles, para adueñarse de terrenos ajenos, para falsificar papeles, etcétera, etcétera, y tener la osadía de ir a defender a los avasalladores ante los tribunales. Lo extraño de esto, lo más extraño de esto, no es que jóvenes que ya están en las redes de corrupción, ¿no?, adjudicándose contratos de 1.300.000 bolivianos, 1.300.000 bolivianos, estén metidos también en estos líos de avasallamiento. Ni siquiera es tan extraño que abogados poderosos también se metan en esta delincuencia que no es tan común, es una delincuencia vinculada al poder. Aquí lo extraño de esta historia es que la fiscal le dio la razón al verdadero propietario, a la verdadera propietaria y sus hijos. Lo raro es que la juez registradora efectivamente ante la evidencia anuló el fraude de Rocío Flores Murillo, y fue rarísimo que los jueces del amparo constitucional le dieran la razón a la dueña del terreno. Como le digo, un fin de Hollywood, un fin feliz. Lo que pasa es que los avasalladores, el abogado y todos los involucrados en esta red de delincuencia no esperaban que la propietaria reaccione tan rápidamente para defenderse, reaccionara en el sentido de recurrir a la justicia, de ir a derechos reales, de recurrir a la prensa, etcétera, etcétera, y de poner en evidencia el fraude y el avasallamiento. Pero ahora tanto el abogado como los avasalladores, el abogado es parte de la red de este avasallamiento, ¿verdad? Están ahora sí sacando todas las credenciales de asesores de la vicepresidencia, exfuncionarios de la procuraduría, todos los contactos habidos y por haber para presionar al fiscal distrital, a Blanco, quien ya ha ido a los estados judiciales a pedir el expediente y a ver cómo pueden revertir esto. Es evidente, gente con esa influencia son las que doblan el brazo de la justicia. Ya no son solo los grandes casos, ¿no? Rafael Quispe, el Fondo Indígena, etcétera, etcétera, sino casos de delincuencia común, el avasallamiento, que ahora son motivo de presión política. Y eso es lo que harán, intentarán otra vez
revertir el amparo constitucional, intentarán otra vez para adueñarse de un terreno que vale muchísima plata, obviamente muchísima plata. ¿Qué arriesgan los avasalladores? Nada, porque el dueño gasta un montón en abogados. Cuando, ojalá nunca le pase a usted, pero el día que le pase, primero usted estará al borde del ataque cardíaco, dejará de dormir, en fin, es terrible que se le entren al terreno, que usted se vea absolutamente indefenso. Tiene que contratar abogados, ojalá sean buenos abogados, que no entren en combinola con los avasalladores, que a muchos les ha pasado. Los abogados cuestan, hay que pagar los abogados, hay que corretear aquí, hay que corretear allá, en fin, usted gasta un montón de plata, y si logra recuperar el terreno, como en este caso, está, pero sin una molécula de adrenalina, ahí perdió todo, dejó de dormir los 3 meses que duró esta pesadilla, en fin, y cuando recupera su dinero, cuando recupera su terreno, ya no le quedan ni ganas ni dinero para seguir el proceso contra Rocío Flores Murillo, la que aparece como dueña de su terreno, habiendo falsificado todos los papeles ante derechos reales. Tendría que procesarla, pero ¿sabe lo que significa eso? Más abogados, proceso, en fin. Ya no quiere saber nada de doña Carmen Morales Rojas, la que se entró a su terreno, y menos enfrentarse a un poderoso abogado como Israel Campero. Lo único que usted quiere es recuperar su terreno. Y entonces todos estos delincuentes quedan en la más absoluta impunidad. Ellos no invirtieron un solo peso, no arriesgaron nada, y por ahí se adueñan de 7,000 metros cuadrados en la zona de Alto Calacoto y se hacen una fortuna simplemente falsificando papeles. Esto, por supuesto, es de todos los días. Como les dije en una anterior entrega, se está organizando una asociación de víctimas del avasallamiento, porque en muchos otros casos no han tenido la suerte de María Fernanda Lucio, que ha logrado recuperar con orden judicial su terreno, y que esperemos lo defienda a capa y espada de esta red delincuencial que estamos denunciando. Una red delincuencial que, como ve, tiene muchos naipes, no juegan a una sola carta. Si no es el avasallamiento de terrenos, bueno, hacemos otra estafa, hacemos otra empresa muy fácil, postulamos a Odesur, ganamos los contratos, en fin. Lo único que uno espera es que, inaugurados los Juegos Odesur, esa tea se prenda, ¿no? De alguna forma esa tea se prenda y no hagamos el papelón del siglo ante el resto de los países latinoamericanos. ¿Qué me llama la atención de toda esta historia? No solamente el modus operandi, no solamente el que abogados que llegan a las altas esferas del gobierno, ilustres desconocidos, de repente utilicen esa influencia para delinquir, pero también la juventud de estos muchachos que de repente, sin nunca haber trabajado 8 horas seguidas para un sueldo de 2,000 bolivianos, de repente pueden hacer mucha plata. No sé si Héctor me ayuda con la fotografía, ya lo puse cuando hablamos de Odesur y de los contratos, porque este jovencito apareció ante la prensa y dijo que a él lo habían buscado, ni siquiera que él había peleado por el contrato de Odesur, sino que a él lo habían buscado. ¡Qué maravilla! Experiencia cero, ¿verdad? Pero lo buscaron. Y el presidente Evo Morales se mostró muy satisfecho, señalando, vamos a contratar a empresas con mucha experiencia. Ninguna experiencia. Un muchacho de 20, 21 años no puede tener mucha experiencia en absolutamente nada. Pero ahora, ¿no?, con esta experiencia de cómo se ganan los contratos, de cómo se logra hacer el avasallamiento de terrenos, bueno, está adquiriendo muchísima experiencia, pero en el camino de la corrupción. ¿Será esta la moral, la lógica de la generación Evo?
Me llama la atención la juventud del protagonista de esta historia. Israel Campero, el abogado, no es tan joven, pero no es un hombre de más de 50 años, un hombre joven también, ¿verdad? Como comparten el mismo común denominador todos los que asaltaron el Banco de la Unión, es la juventud Evo, ¿no? Es la generación Evo a la que se le está diciendo: no te rajes el lomo, no sudes, ¿no?, para ganarte el pan de cada día, cuando puedes hacer grandes negocios con el gobierno o robarte la plata del Banco de la Unión. ¿Cómo no se van a robar plata del Banco de la Unión si la arca está abierta, ¿no? Cualquiera peca. Juan Pari se llevó $5,5 millones del Banco de la Unión, $5,5 millones del Banco de la Unión. Los otros dos que aparecieron, este otro joven, el último, el del desaguadero, Julio César EDB, se llevó $1,600,000 bolivianos, son $100,000. ¿Qué hacen los chicos? Lo primero que hacen es comprarse un auto de lujo, rum, para molestar a todo el barrio con el motor de su autazo, ¿verdad? Y la gente los mira y dice: es que trabaja con el gobierno, Y apareció otro, también en la agencia Cuellar de Santa Cruz, Edson Benjamín González, también ex tesorero, tenía una combinola con Clara Arteaga, los dos muy jovencitos, se llevaron más de $100,000 también. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que los señores del Banco de la Unión, el directorio, renunció el directorio en octubre del año pasado. Bueno, hay otro directorio igual. No hay control sobre la plata, no hay control sobre las agencias, es evidente. Como dijo el vicepresidente, en todos los bancos pues, hay asaltos, ¿no? Pero en todos los bancos, pues, señor vicepresidente, se dan cuenta horitas después, al día siguiente ya saben que falta plata en el cajero del desaguadero. Aquí se enteran 1 año después, 2 años después, ¿no? No hay control. Acá los responsables de esto son los que dejaron el arca abierta, son los directores, gerentes y finalmente el Ministerio de Finanzas, del que depende el Banco de la Unión, ¿no? Por lo tanto, responsables siempre, responsabilidad directa, pero no hay una responsabilidad hacia arriba. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se deja? No trabajes, no te rompas el lomo, vinculate al gobierno, saca tu banderita azul, salí a defender a Evo Morales, porque por ahí, ¿verdad?, vinculado al abogado tal, al fulano de tal, de la vicepresidencia, etcétera, etcétera, tú que tienes el contacto con la ministra, con el diputado, en fin, puedes hacerte de plata, de mucha plata, de un día para el otro. No necesitas trabajar, no necesitas esforzarte, no necesitas ir a la universidad, no necesitas quemarte las pestañas. ¿No es un poquito la lógica de los narcos? Porque si algo horrible dejó el narcotráfico en nuestra región y en nuestro país, es esa lógica. Si tú traficas con droga, vas a tener miles de dólares de un día para el otro. Si tú tragas droga y la puedes meter a España, te vas a hacer de $5,000 sobre el pucho, ¿no? ¿Cuándo vas a ahorrar $5,000? Trabajando por 2,000 bolivianos, 8 horas al día, como secretaria, como lo que fuera. Es mucho esfuerzo. El narcotráfico puedes hacer miles, y mira los narcos, mira los autos que tienen, mira qué fácil es la vida si te dedicas a lo ilegal. Y es la lógica, ¿no?, del narco, de hacer plata fácil, de derrochar fácil, el autazo en la puerta y luego haces construcción. ¿Qué hizo Pari con la plata que robó? Una discoteca, por supuesto, una discoteca, ¿no?
no se les va a ocurrir hacer algo productivo, no van a poner una fábrica textilera o una fábrica de zapatos, no, una discoteca, restaurantes, en fin, esto es lo peor de todas estas historias. Lo peor es ese mensaje a nuestros jóvenes: no estudien, no trabajen, vincúlense al gobierno, ganen licitaciones, van a pagar su porcentaje, obvio, pero de pronto con 20 años ganas una licitación de $100,000, con 20 años puedes hacerte de $1,500,000, en fin, ese es el mensaje horrible que está dejando el gobierno, que permite que su gente haga esto, y el gobierno al más alto nivel, el presidente Evo Morales, que permite estos contratos directos, que él se hace de padrino de la gente con la que habla previamente, y después la licitación o la adjudicación es un tema de los abogados, arreglan, regularizan, pero la determinación la toma el presidente Evo Morales. Además, la grabación de Evo es pública y es muy clara, dice: ya hemos visto estos proyectos, nos parecen muy bien, gente muy experta, en fin, ya les adjudicó un mes antes de que se lanzara la convocatoria pública. Ese favoritismo es lo que está destruyendo el país, esas adjudicaciones directas, este saber de que hay impunidad, ¿no? ¿Qué le va a pasar a Alejandro Leitón Torres, que alquiló y no pagó, bueno, hasta demostrar que de verdad tenía vínculos con la avasalladora Carmen Morales Rojas, con el ex procurador Israel Campero, además abogado de la vicepresidenta? ¿Qué les va a pasar? No les va a pasar nada. Es decir, hay un manto de impunidad que garantiza que estos actos delincuenciales se repitan y se repitan. Por hoy es todo. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Otra entrega mañana a las 10 hora de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.